Hola, hoy es lunes 1 de junio de 2026 y desde Jerusalén voy a hablar de Parashat Be'alotcha, que es una de las parashiot más ricas y profundas de toda la Torá. En ella encontramos enseñanzas sobre la menorá, la dedicación de los Leviim, el viaje por el desierto, la nube divina, las trompetas de plata, el deseo de carne del pueblo, el maná, el nombramiento de los 70 ancianos, la profecía de Eldad y Medad, la humildad incomparable de Moshe y finalmente el episodio de la lepra de Miriam. A simple vista parecen temas totalmente desconectados, pero todos están unidos por una misma idea: cómo mantener viva la luz espiritual cuando comienza la rutina del camino. Después de la gran inauguración de Mishkan, que vimos en la Parashá Naso la semana pasada, ahora comienza la verdadera vida. Ya no hay emoción de estrenar algo, ahora hay que sostener la santidad día tras día. La parashá comienza con la orden a Aarón, Be'alotcha et aneirot, cuando eleves las luces. La Torá no dice simplemente encenderás las luces de la menorá, le dice elevarás, porque el Cohen debía acercar la llama hasta que la luz pudiera sostenerse sola. No bastaba con prenderla, debía asegurarse de que brillara por sí misma. Y aquí encontramos una de las grandes lecciones de la educación judía. El objetivo es crear independencia espiritual. Porque la verdadera educación es aquella que logra que la persona continúe creciendo, incluso cuando el maestro ya no está presente. Aarón estaba triste porque los príncipes de las tribus habían traído ofrendas para inaugurar el Mishkan y él no había podido participar. Hashem le respondió que su tarea era mayor, porque él tendría el mérito de encender la menorá cada día. Y aquí hay una referencia profética a la futura historia de Hanukkah, cuando los descendientes de Aarón, los Hashmonaim, volverían a encender la menorá después de la victoria sobre los griegos. Hashem le enseña a Aarón que la verdadera grandeza está en la constancia. Encender una luz cada día puede ser mucho más importante que un gran evento que ocurre una sola vez. La Aliyá continúa describiendo la menorá de oro puro. Moshe tuvo dificultad para comprender cómo debía fabricarse hasta que Hashem le mostró una menorá de fuego. La menorá representa la sabiduría divina, algo tan elevado que excede la comprensión humana. La luz de la menorá representa la capacidad de cada judío de iluminar su entorno. No se trata únicamente de crecer espiritualmente uno mismo, sino de convertirse en una fuente de luz para otros. La segunda aliyá describe la consagración de los Leviim. Ellos reemplazarán a los primogénitos en el servicio del santuario, porque los primogénitos habían perdido ese privilegio tras el pecado del becerro de oro. Deben purificarse, afeitarse completamente y traer sacrificios especiales. Los Leviim estaban siendo transformados para asumir una misión diferente. Hashem quería que comprendieran que su vida ya no les pertenecía solamente a ellos. Estaban dedicados al servicio de toda la nación. Y aquí hay un detalle muy llamativo. La Torá dice que todo el pueblo apoyó sus manos sobre los Leviim y así los Leviim se convertían en representantes espirituales de Israel. Ellos cargarían una responsabilidad colectiva. La Torá señala además que los Leviim comenzaban su servicio a los 25 años y lo realizaban plenamente recién a partir de los 30. Había 5 años de preparación antes de asumir la responsabilidad completa. Hoy vivimos en una época donde todos quieren resultados muy inmediatos, pero la Torá nos enseña que la verdadera grandeza requiere aprendizaje, paciencia y formación. Muchos comparan a los Leviim como una ofrenda viviente. Mientras los sacrificios eran colocados sobre el altar una sola vez, los Leviim dedicaban toda su existencia al servicio divino. Los Leviim no recibieron tierras propias, porque su misión era recordar constantemente al pueblo que la conexión con Hashem es mucho más importante que las posesiones materiales.
En la tercera aliyá encontramos la celebración del segundo Pesaj, de Pesaj Sheini, en el desierto. Algunas personas estaban impuras por contacto con un muerto y no podían participar del sacrificio de Pesaj en su momento. Entonces se acercaron a Moshe y le dijeron, ¿por qué debemos quedar excluidos? Y su pregunta cambió la historia. Gracias a ella nació Pesaj Sheini, la posibilidad de recuperar una oportunidad perdida. Estas personas no estaban obligadas a pedir una solución. La halajá las eximía. Sin embargo, ellas querían acercarse más a Hashem. Y esa iniciativa provocó una nueva mitzvah en la Torá. Toda la esencia de Pesaj Sheini está resumida en una frase: nunca es demasiado tarde. No importa cuán lejos haya llegado una persona, siempre existe la posibilidad de regresar, de teshuvá. La aliyá continúa describiendo la nube divina que cubría el Mishkan. Cuando la nube se elevaba, el pueblo viajaba. Cuando la nube permanecía, el pueblo acampaba. A veces la nube permanecía un día y otras veces un año entero. Nunca sabían cuánto tiempo durarían en cada lugar. Y esto refleja la vida misma. No siempre sabemos cuánto durará una etapa. Hay periodos de estabilidad y periodos de cambio. La tarea del judío es aprender a confiar en que Hashem guía cada movimiento. La cuarta aliyá presenta las trompetas de plata. Hashem ordena fabricar 2 trompetas que servirán para convocar al pueblo, organizar los viajes y acompañar en las guerras. Las trompetas simbolizan la comunicación entre Hashem y su pueblo. No eran simples instrumentos musicales, eran herramientas espirituales. La Torá enseña además que cuando Israel enfrentara dificultades, debería tocar las trompetas y clamar ante Hashem. El sonido despertaba a las personas para recordar que nada ocurre por casualidad. Muchas veces el sufrimiento lleva a las personas a preguntarse, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? La Torá propone una pregunta diferente. ¿Qué debo aprender de esto? El sonido de las trompetas invitaba a una introspección espiritual. Luego la Torá describe el primer gran viaje desde el monte Sinai. Después de casi un año, el pueblo comienza finalmente su marcha hacia la tierra prometida. En la quinta aliyá comienza una serie de episodios difíciles. El pueblo empieza a quejarse, primero de manera general y luego específicamente por la comida. Recuerdan los alimentos de Egipto y dicen que están cansados de comer maná. Esto parece absurdo porque el maná era un milagro diario. Descendía del cielo, tenía el sabor perfecto y nutría completamente. ¿Cómo podían quejarse? El problema no era la comida. El problema era espiritual. El maná era perfecto. La queja provenía de una falta de agradecimiento. El pueblo extrañaba la ausencia de límites que existía en Egipto. Cuando una persona pierde la capacidad de agradecer, ningún regalo será suficiente. Incluso el pan celestial puede parecer insuficiente para quien se concentra únicamente en lo que le falta. Moshe se siente abrumado por la responsabilidad y le dice a Hashem que no puede cargar solo con todo el pueblo. Y esta es una de las pocas ocasiones donde vemos a Moshe expresar su agotamiento emocional. La Torá nos enseña aquí una lección muy importante. Incluso las personas más grandes tienen límites. Moshe nos enseña que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Además, el maná descendía del cielo a la puerta de los justos, un poco más lejos para los intermedios y bastante más lejos para los malvados. Y esto obligaba a que cada persona reflexionara sobre su propia conducta, porque quedaba expuesta frente a todos los demás, si le caía lejos, por ejemplo. En la sexta aliyá, Hashem responde al pedido de Moshe, nombrando a 70 ancianos que compartirán la carga del liderazgo. Moshe eligió hombres reconocidos por su sabiduría y su integridad. El verdadero líder no teme compartir autoridad, al contrario, forma nuevos líderes para que el pueblo pueda crecer. Y este proceso se compara con una vela que enciende muchas otras velas sin perder su propia luz. Cuando el espíritu profético desciende sobre ellos,
Dos hombres llamados Eldad y Medad continúan profetizando dentro del campamento. Yoshua pide que sean detenidos y sin embargo Moshe responde con una frase extraordinaria. Ojalá todo el pueblo de Hashem fuera profeta. Moshe no sentía celos, al contrario, él deseaba que todos alcanzaran niveles espirituales elevados. Y aquí se presenta el contraste entre los líderes comunes y Moshe. Muchas personas se sienten amenazadas cuando otros brillan. Moshe, en cambio, se alegraba del crecimiento ajeno. Y esta actitud constituye una de las mayores señales de verdadera grandeza espiritual. La Aliyá continúa con el episodio de las codornices. Hashem finalmente provee carne al pueblo, les manda codornices, pero la experiencia termina en una tragedia, porque la búsqueda descontrolada de placer revela una profunda falta de confianza espiritual. El problema no era comer carne, el problema era convertir el deseo físico en el centro de la existencia. La parashá concluye con uno de los episodios más conocidos y dolorosos. Miriam habla acerca de Moshe. Miriam actúa con buenas intenciones. Estaba preocupada por la separación de Moshe de su esposa Tzipora, pero aún así fue considerada una falta porque no comprendió la singularidad de la profecía de Moshe. Hashem le muestra que la situación de Moshe era única debido a su nivel profético incomparable. Precisamente por su humildad, Moshe no respondió personalmente a las críticas de su hermana. Hashem intervino en su defensa. Esta historia fue incluida en la Torá para enseñarnos la gravedad del lashon hará, hablar mal. Si Miriam, una mujer justa, profetiza, fue castigada con lepra y la exclusión del campamento por unas pocas palabras pronunciadas sin mala intención, ¿cuánto más debemos cuidar nosotros nuestro propio lenguaje? Todo el pueblo esperó 7 días hasta que Miriam se recuperó de su aislamiento. Hashem le devolvió medida por medida el bien que ella había hecho cuando esperó a su hermano Moshe junto al río Nilo siendo una niña. Esto nos enseña que ningún acto de bondad se pierde jamás. Hashem recuerda cada gesto, incluso décadas después. El episodio de Miriam nos recuerda que incluso las personas más justas deben cuidar sus palabras. El impacto del habla puede ser mucho mayor de lo que imaginamos. La Torá coloca este relato al final de la parashá para enseñarnos que la verdadera luz de la menorá no depende solo de las acciones, sino también de las palabras que utilizamos. Una palabra puede construir o destruir mundos enteros. Be'alotja, es la historia de la luz que debe mantenerse encendida durante el viaje. La menorá representa nuestra capacidad de iluminar. Los Leviim nos enseñan la importancia de la preparación. Pesach Sheini nos recuerda que nunca es tarde para volver. La nube nos enseña a confiar. Las trompetas nos llaman a despertar. El maná nos invita a agradecer. Los 70 ancianos muestran el valor de compartir responsabilidades. Moshe nos enseña humildad verdadera. Miriam nos enseña el poder terrible de nuestras palabras. Toda la parashá gira alrededor de la luz. La menorá ilumina Mishkan, la nube ilumina el camino, la profecía ilumina a los líderes y Miriam nos enseña cómo preservar la luz a través del uso correcto de la palabra. Quizá la lección más importante para nosotras sea la del comienzo de la parashá, cuando eleves las luces, Be'alotja. Hashem nos pide ayudar a que la luz continúe brillando por sí sola. Cada palabra de Torah que enseñamos, cada mitzvah que transmitimos, cada acto de bondad que realizamos puede convertirse en una llama que ilumine mucho más allá de nuestra propia vida. Esa es la misión de la menorá y esa también es la misión de cada mujer judía. Elevar luces hasta que puedan iluminar el mundo por sí mismas. Shavua Tov y nos vemos la semana que viene desde Hallandale en Florida.